Antes de partir en conversación con un geógrafo sobre esta presentación, me dijo, oye, ten en cuenta que de lo que vas a hablar es un tipo de especie arbórea que no existe en el hemisferio sur. De ahí que les haya traído unas fotografías también para que conozcamos los árboles de los que hablaremos a lo largo de la sesión. Básicamente, lo que vamos a abordar en nuestro trabajo es la relación, no entre las comunidades rurales y el medio natural, sino entre algunos elementos específicos de ese medio natural, como son las especies de quercíneas, es decir, árboles del hemisferio norte que conocemos por su nombre común habitualmente, ¿no? Son las encinas, son los robles, son los alcornoques, y que pertenecen a la familia de las quercus. ¿Bien? Este tipo de arbolado tiene dos características que son fundamentales para las sociedades rurales, como es la producción de fruto. Ya se hablaba en las intervenciones anteriores, ¿no?, de cómo los fueros mencionaban esos árboles que producen fruto. Bueno, estos son algunos de los árboles que producen fruto y que suelen aparecer en los fueros, producen bellota. La bellota es muy necesaria para el engorde de los chanchos, para el engorde del cerdo, muy habitual en la alimentación campesina de la plena y baja Edad Media en todo el Mediterráneo, y también sirven para el ganado, ¿bien?, para alimentación de vacas y demás. Pero además, este tipo de árbol ofrece una madera de mucha calidad. Cuando hablo de mucha calidad me refiero a sus características calóricas. Es decir, es una madera densa que produce una buena cantidad de calor en el momento en el que se usa, pues, ya sea en los hogares o ya sea para convertirla en carbón. ¿Bien? De ahí que este arbolado vaya a tener una relación especial con las comunidades rurales medievales, hasta el punto, y es algo que yo les quería plantear para someterlo también a debate, de que desde mi punto de vista podríamos hablar de una relación mutualista. Es decir, las comunidades humanas se aprovecharon de este tipo de arbolado, pero este tipo de arbolado también encontró alguna relación o alguna ventaja en esa relación, básicamente la de colonizar nuevos espacios a costa de otras especies competidoras del piso mediterráneo que fueron apartadas por las comunidades rurales en tanto que no le eran útiles. De ahí, como les decía, que no estemos hablando de la relación entre comunidades y medio natural en general, sino con una especie bien concreta de ese medio natural en el periodo medieval. Bien, lo que vamos a hacer no es tanto entonces la historia de las masas forestales, sino la relación entre estas comunidades del sur del sistema central, fundamentalmente, y estas especies que son las quercíneas. Antes de comenzar, antes de avanzar, mejor dicho, quiero mostrarles una cuestión que es delicada y que hace todavía más relevante esa relación entre seres humanos y quercíneas. Bien, estas imágenes que ven acá están tomadas en un predio ubicado en la provincia de Cáceres, en una localidad que se llama Guijo de Galisteo. Son algunas de las localidades, está en el área al que solemos dedicar nuestras investigaciones en el grupo de Historia Rural de la Universidad de Chile. Bien, y en este ámbito nos encontramos con un predio que durante unos años había estado sometido a una muy baja carga ganadera, pero que en este mes de junio de 2021, fue nuevamente intensificado para su aprovechamiento. Bien, durante los años que hubo una baja carga, una baja densidad ganadera, proliferaron algunas de estas, proliferaron pequeños ápices, ¿no?, matas, de estas especies que veníamos comentando, que son las quercíneas. Pero una vez que entró el ganado, lo que nos encontramos fue, el mismo predio, pero ya arrasado, y sin embargo, las quercíneas, las vemos aquí, las dos matas chiquititas, ¿bien?, sobrevivieron. Sobrevivieron no porque no sean apetitosas para el ganado, sino porque la familia que gestiona este predio, antes de que pudieran generarse problemas sobre este arbolado incipiente, sacaron al ganado y después ya las han protegido, ¿no? Seguimos viendo aquí esa relación de utilidad tanto para la especie, es decir, fue protegida
vemos que ninguna otra especie existe en el predio, y sin embargo ellas han sobrevivido bien, y también, ya que crezcan, podrán ser aprovechadas por ese ganado. ¿Por qué les comento esto? ¿Por qué estamos viendo estas imágenes, ¿no? Aquí las vemos como algunas de ellas han crecido entre matorrales, claro, donde no puede entrar el ganado, pues ellas han sobrevivido. Se lo muestro simplemente para que veamos la capacidad destructiva que puede tener el ganado sobre estas especies cuando son pequeñas, cuando están en su fase de crecimiento, y para que nos hagamos la idea entonces de que si este tipo de arbolado sobrevivió pese a la explotación del mundo medieval fue porque las comunidades rurales medievales lo protegieron. Bien, lo protegieron y así se llegó a este paisaje, son los paisajes de dehesa. Cuando hablamos de dehesa, no siempre nos referimos al paisaje, nos podemos referir también a un tipo de propiedad muy habitual en la Edad Media, una propiedad privada que se opone a la comunal, pero también nos referimos en otras ocasiones a la dehesa como paisaje, es decir, unas áreas inmensas de bosque abierto formado exclusivamente por quercínies. Es decir, ¿dónde están las otras especies del piso mediterráneo como son los pinos o como son también el olivo silvestre, ¿no? El acebuche? Bueno, han sido apartados de estas áreas precisamente para promocionar a las quercíneas. Bien, de ahí que nos estemos planteando si esta relación de las comunidades rurales con el medio ambiente en la Edad Media dio lugar a un medio agredido o a un medio realmente organizado, ¿no? Que es lo que vamos a plantear. Y también cuál fue el papel de estas comunidades en esta relación, en qué medida contribuyeron a fomentar la expansión de las quercíneas, que sería esa especie que se benefició. Nuestra hipótesis de partida es que, como les decíamos previamente, que esas prácticas y políticas comunitarias fueron las que ordenaron las masas forestales desde el siglo XIII en adelante y contribuyeron a la expansión de estas especies en concreto al sur del sistema central antes de que las políticas forestales del Estado moderno comenzaran a proteger a las áreas boscosas. ¿Por qué planteamos esto? Bueno, quizás entre los y las medievalistas no sea algo novedoso, bueno, eso ya se ha trabajado mucho, son los trabajos sobre Italia de Ricardo Rao, de Francia por parte de Monique Buran, para el caso de la península ibérica por Julián Clemente, Corina Lucia también está trabajando sobre ello recientemente, claro, pero nos encontramos con que nuestros colegas de historia moderna y de historia contemporánea no lo tienen tan claro. Entonces, dentro de la bibliografía modernista, dentro de la bibliografía contemporanista también, se ha ido haciendo un espacio, la idea de que fueron las políticas emanadas del Estado moderno las que promocionaron las masas boscosas en la península ibérica, porque hasta que estas políticas se pusieron en marcha, la sociedad medieval habría generado poco menos que un desastre ambiental, ¿no? Es decir, habría arrasado mediante incendios, mediante talas indiscriminadas a todas las masas arbóreas. Bien. Nosotros lo que nos vamos a plantear para poner a prueba este debate, ¿no?, con nuestros colegas de historia moderna y de historia contemporánea es un recorrido tanto por la legislación foral, de ahí el sentido del que hablaba María José, ¿no?, que decía que, bueno, cuando me solicitó esta ponencia, que bueno, encaja muy bien con las anteriores, vamos a hacer un recorrido por algunas familias forales. Vamos a ver qué ocurre también con las prácticas tradicionales, es decir, aquellas prácticas que no están reglamentadas, pero que el campesinado practica, pone en marcha porque sabe que debe preservar el recurso, no necesita que un poder se lo ordene. Y también veremos después cómo estas prácticas, hacia finales del siglo XV, se plasman en la legislación real. ¿De acuerdo? Lo primero que les quiero mostrar es cómo desde el siglo XIII algunas de las familias forales más conocidas de la trasierra es la parte de la península ibérica que está al sur del sistema central, es decir, la cordillera que divide la península ibérica por la mitad aproximadamente, como
algunas de las familias forales de esa zona, o también ya del sur del Duero, protegen específicamente a las quercinias, ¿no? Les tengo algunas referencias, por ejemplo, de la familia foral de Coria y de Simacoa, es decir, de los fueros leoneses de esta región, donde, por ejemplo, se prohíbe que todo vecino, se prohíbe a todo vecino tallar encina o alcornoque o ramas de estos árboles, y quien lo talle, quien lo corte, ¿no?, pague 5 puercos de multa. Es decir, la legislación foral de comienzos del siglo XIII ya está prohibiendo específicamente, eso es lo interesante, no es que prohíba cortar árboles, sino que prohíbe específicamente la tala indiscriminada o incluso la poda de estas especies concretas. Lo mismo nos va a ocurrir si nos movemos hacia la trasierra castellana, una de las referencias para esa zona, ¿no?, quienes trabajan más sobre temas forales conocen, es la familia conquense, la familia del fuero de Cuenca, y también el fuero de Cuenca lo dice abiertamente, que cualquiera, fíjense, que carrasca, es decir, encina pequeñita, encina joven, como las que les mostraba en las fotos del comienzo, cualquiera que carrasca o roble tallare, bien, peche el costo, así como de árbol que dé fruto, es decir, como si fuera alguno de los frutales domesticados, ¿no? Puede ser un ciruelo o un granado. Y lo mismo ocurre también con el fuero de Plasencia, que es uno más de la Sierra Castellana, y parte de esa familia conquense, donde se prohíbe que todo home que encina u otros árboles que se vedaren, que tale o corte, que peche 4 maravedís al concejo. Es decir, nuevamente, la encina, la carrasca, el alcornoque, siempre las quercinias presentes en la legislación foral, y no así otro arbolado de manera secundaria. A veces nos podemos encontrar en algunas zonas con referencias a los castaños, pero las quercinias en esta región van a estar presentes. Es decir, hay una protección hacia ese arbolado, y ese arbolado a su vez está sosteniendo el desarrollo económico de estas comunidades, al menos de aquellas familias que se dedican a la ganadería o también al carboneo. ¿Y dónde está la legislación real en todo este siglo? Bueno, no tenemos ninguna referencia. De hecho, las que tenemos son previas, es decir, son previas incluso a las partidas, son previas al ordenamiento de Alcalá, son referencias forales que además van cambiando en cada fuero, es decir, no es el típico fuero formulístico, ¿no?, que se va adaptando, o sea, que se va calcando de un lugar a otro, sino que tiene adaptaciones locales, con lo cual evidentemente hay una acción política de esas comunidades a la hora de generar estas normativas. Bien, no estamos copiando, no estamos calcando sin más normativas emanadas de la corona. Solo a mediados del siglo XIV, en las Cortes de Valladolid de 1351, por fin ese cuaderno de corte se hace cargo de la protección de estas especies, y se va a decir abiertamente que se están destruyendo montes, y sobre todo montes de pinares y de encinares, y por lo tanto los va a prohibir. Es la primera referencia a una intervención regia en el caso peninsular, y está además en plena sintonía. Estamos en el momento en el que ya se está reforzando los estados centralistas en todas partes, porque para Francia, en esos mismos años, en concreto en 1346, y poco menos de una década antes, tenemos también el ordenamiento de Brunoy, que fue trabajado por Vincent Clement, y del mismo modo prohíbe que se corte madera de manera indiscriminada. Así ya tenemos establecida la primera legislación real, pero hay unas prácticas recogidas en los fueros que, como se dijo en la conferencia anterior, pueden ser incluso prácticas preforales que se incorporan a esos fueros después, que nos evidencian que estas comunidades rurales, estas familias de ganaderos y de campesinos en general, están protegiendo a este arbolado sin necesidad de intervención del Estado. Es decir, lo están haciendo porque tienen conciencia del beneficio que ese arbolado genera. ¿Cuál es, o cómo nos podríamos acercar a la trayectoria posterior? ¿Qué ocurre a lo largo de la Baja Edad Media? Bueno, para el periodo bajo medieval, quienes habitualmente trabajan en estos temas saben que
La documentación de referencia son las ordenanzas. Nuevamente, como les decía, no estamos generando una conferencia novedosa, pero sí podemos plantearnos algunas cuestiones básicas en las ordenanzas. Las ordenanzas, la mayoría de las que conocemos, son de comienzos del siglo XVI, son de la década de 1510 a 1540, es decir, cuando ya el Estado moderno está plenamente consolidado y cuando además el Estado castellano ha emitido un documento que es la Pragmática de Burgos de 1496, donde expresamente se pide que los bosques se protejan. Desde este punto de vista, si no nos paramos a analizarlo con detenimiento, nos encontramos que las ordenanzas concejiles de comienzos del 16 en realidad estarían simplemente replicando los planteamientos de la Pragmática de Burgos, es decir, el Estado moderno emite una orden, esa pragmática, y los consejos la adaptan, que eso es lo que se espera. Pero, ¿qué ocurría antes de la Pragmática de Burgos? Realmente nos encontrábamos con esas talas indiscriminadas, con ese campesinado sin ninguna conciencia, destruyendo ese arbolado que precisamente sostenía a su economía. Bueno, pues para eso nos tenemos que acercar a los encabezamientos de algunas de estas ordenanzas, porque inmediatamente en ellas vamos a ver que lo que se hace en las décadas de 1510 a 1530 en muchos casos es compilar ordenanzas previas, es decir, no se están creando ordenanzas nuevas, sino que se están compilando y en ocasiones corrigiendo algunas ordenanzas. Quizás la forma más sencilla de probar lo que estamos planteando es decir que estas políticas conservacionistas locales eran previas a la Pragmática de Burgos, lo podemos encontrar en nuestros vecinos portugueses, ¿no? ¿Qué ocurre en el sur de Portugal? Pues tenemos, por ejemplo, las ordenanzas del Concejo de Lulé, que son del año 1378, y en ellas ya se prohíbe también la tala de encinas de roble y de alcornoque, es decir, en 1378 unas ordenanzas locales están prohibiendo esa tala. Lo mismo ocurre con las ordenanzas de Évora, un poco posteriores, comienzos del siglo XV, son unas ordenanzas de 1416, y en ellas también, nuevamente, se prohíbe, y tenía aquí la referencia, pero no se ve. Bueno, no pasa nada. ¿Bien? Pero igualmente, en esas ordenanzas se va a prohibir la tala de este arbolado. ¿Y qué nos ocurre en Castilla si nos movemos al caso castellano? Pues efectivamente, como decíamos, tenemos el problema de que esas ordenanzas son de las primeras décadas del siglo XVI, pero si hacemos una lectura detenida nos vamos a dar cuenta de que en muchos casos estamos ante compilaciones de ordenanzas previas, ¿no? Las ordenanzas de Talavera, por ejemplo, las del Consejo de Talavera de la Reina de 1519, nos dicen cómo para guardar los montes había ya hechas unas ordenanzas, es decir, en el momento que se compilan en 1419, existen ya ordenanzas previas que ahora se están adaptando, por supuesto, conciliando con lo que ha mandado la Pragmática de Burgos, pero desde luego no es la primera vez que en ese consejo la comunidad intenta proteger al monte. En concreto, nos van a indicar claramente que estas ordenanzas están replicando a una de 1477, ¿bien? Sobre los incendios, así que para que no se pudiera talar la madera que hubiera sido quemada. Es decir, si el bosque está protegido, aunque el bosque se queme en un incendio forestal, la madera que quede no se puede utilizar para evitar de esta manera que cualquiera tenga algún incentivo para prenderle fuego al bosque. Lo mismo ocurre con los pastos, van a prohibir incluso que se pastoree sobre esas zonas quemadas. ¿Bien? ¿Por qué están apareciendo estas ordenanzas? Que también tenemos algún ejemplo anterior en Córdoba, también en Valencia de Alcántara, que se compilan en 1489, todas previas a la Pragmática de Burgos. ¿Por qué están apareciendo estas ordenanzas a lo largo del siglo XVI? ¿Por qué hay talas indiscriminadas? ¿No? Básicamente, y esto lo ha propuesto también Corina Lucía en sus últimos trabajos, porque hay cada vez una mayor demanda de esos recursos forestales, hay cada vez más personas intentando utilizarlos y no ya solo por su valor de uso, sino también por su valor de cambio, es decir, para comerciar con ellos.
el siglo XV, en el caso del sur ibérico, no en toda Europa quizás, pero sí para el sur ibérico, y más después de los cuestionamientos que se han hecho, la supuesta crisis del siglo XIV, sabemos que es una época de crecimiento demográfico, es una época de expansión, y es una época también de aumento del consumo. En eso también hay una coincidencia generalizada para toda la Baja Edad Media de Europa occidental, ¿no? Cada vez se consume más. ¿Qué relación tiene la madera de este arbolado, la leña que van a producir, con esa situación? Bueno, pues básicamente hay una mayor demanda de energía, es decir, ese consumo. Hemos tenido en este taller algunas conferencias que hablaban de él, ¿no? Ese consumo es de muchos objetos como cerámicas, como objetos de vidrio, bien, también se está construyendo más, por lo que se necesita madera para fabricar la cal, para fabricar el yeso, es decir, la madera, el carbón que se puede obtener de ella es una materia prima fundamental para sostener a toda la industria, o a gran parte de la industria bajo medieval. Y es ahí donde tenemos uno de los principales problemas, y no solo en el pastoreo, es decir, los pastores no quieren destruir los árboles que dan alimento para su ganado, pero a menudo nos obcecamos en que es el campesinado quien está generando el problema, o el supuesto problema ecológico. ¿Qué establecen estas ordenanzas? Es decir, ¿cómo podemos afirmar que esta sociedad reaccionaba ante estos problemas? Pues aparte de las prohibiciones de corta indiscriminada, ¿no? Van a proliferar, por ejemplo, la obligatoriedad de conseguir una licencia para poder sacar leña de los montes públicos. Aparte de ello, nos vamos a encontrar también con un paisaje cada vez más organizado, es decir, espacios exclusivos para la explotación silvopastoril, espacios de bosque donde no se puede roturar. Nos vamos a encontrar también con metodologías para la extracción de leña dirigidas a conseguir madera sin necesidad de cortar el árbol por el pie. Nos vamos a encontrar también en las ordenanzas incluso con medidas poblacionistas, ¿no? Por ejemplo, hay una ordenanza de 1464 de la villa de Jaén, donde precisamente se dice que se va a penar a cualquiera que cortare por el pie chaparro, es decir, una encina joven, ¿no? Una encina. Y fijémonos, 1464, 30 años antes de la pragmática de Burgos. Bien, aquí les traía algunas fotografías para que entendamos de qué estamos hablando. Evidentemente, aquí no se trata de una herencia del periodo medieval, pero sí vemos un paisaje organizado, ¿no? Zonas de montes y zonas de laboreo. Esto es en una villa de la provincia de Cáceres también, de la que se está encargando el proyecto actualmente, de la villa de Portezuelo. Y este es el aspecto que toman los árboles. A esto nos referíamos con los sistemas de poda, ¿no? ¿Cómo se podan los árboles? ¿Cómo podemos podar una de estas quercinias para conseguir madera sin necesidad de matar al árbol, es decir, sin cortarlo por el pie? Bueno, se generaliza el modelo de horca y pendón, también conocido como horca y aljuma, que dice en todas las ordenanzas lo recogen, que cuando alguien quiera mondar el árbol, lo haga dejando horca, es decir, al menos dos ramas principales, ¿no? Como estas que vemos acá. Bueno, este tiene más de dos ramas, pero se pide que al menos se dejen dos ramas, y pendón, es decir, un poquito de follaje en las puntas para que el árbol al cabo de unos años pueda regenerarse. Bien, sin detenernos más, porque insisto, es algo que ya es conocido, se ha trabajado mucho sobre las ordenanzas. ¿Cómo podríamos ahora, aquí entramos ya en la parte más metodológica que les quería proponer, cómo podríamos poner a prueba los efectos de esas políticas comunitarias? Si realmente esas normativas surtieron algún efecto o se quedaron en hermosas declaraciones de intenciones por parte de las comunidades rurales, por parte de estos concejos. Bueno, la propuesta metodológica que les traía en esta ocasión trata de contrastar los efectos de estas normativas, los fueros y después de la ordenanza, a través de dos indicadores. Uno, los análisis paleopalinológicos que se han ido realizando en los últimos años. Se mencionó también en la conferencia anterior lo costoso que resultan estos análisis, pero por suerte
hay proyectos de investigación que los están sosteniendo y disponemos ya de una muestra bastante buena para todo el sur de la península ibérica. No todo lo precisa que nos gustaría, pero sí para construir un primer indicador, solamente un indicador, un proxy. ¿Bien? El otro elemento, y lo veremos después, serán las descripciones de paisajes del siglo XVI. Pero detengámonos un momento con los análisis, con las clioseries, con estos resultados de los análisis palinológicos, ¿no? Con estas columnas polínicas, que es el nombre preciso que tiene este tipo de material. En ellas, como ven, lo que nos encontramos son, bueno, columnas con la profundidad de la cata que se ha realizado para obtener la muestra. Al lado izquierdo solemos tener, suele aparecer el año, ojo con los años porque están calibrados por el método de edad antes del presente, es decir, no son años del nacimiento de Cristo como solemos utilizar en el mundo occidental, sino antes del presente, y el presente empezó en 1950 para las dataciones radiocarbónicas. Entonces cuando hablamos del 100 antes del presente no estamos hablando del año 1922, sino de 100 años antes de 1950. Bien, esto sé que resulta conocido por quienes ya ejercen profesionalmente, pero quizás no tanto por nuestros estudiantes, de ahí la aclaración. Bien, entonces tenemos la cronología y con ella la representatividad de cada una de las especies que han sido analizadas o que se han encontrado en la muestra. ¿Bien? ¿Qué observamos acá? Bueno, esta es una cata que se realizó en Sierra Morena, es decir, en la provincia de Granada, y en ella se puede apreciar cómo Olea, es decir, el olivo, comienza a proliferar, fijémonos, 250 antes del presente, es decir, hacia el año 1700, bien, el olivo comienza a aumentar. ¿Vale? A partir de este tipo de muestras, ¿qué podemos observar? Bueno, nos podemos desplazar al periodo medieval, es decir, estaríamos por acá, ¿no? O saliendo de la Edad Media aproximadamente en el 500 antes del presente, y ver qué ocurre con las especies que venimos citando, es decir, con las quercinias. Bueno, en este caso vemos que no hay un cambio aparente, es decir, el total de quercinias que lo tenemos en esta columna se mantiene, o sea, a partir de 1450 parece que tiene un ligero crecimiento, pero cuando parece aumentar sería por aquí, hacia 1550. En este caso no estaría tan relacionado con el estado moderno, sino también con el cambio de orientación agraria de estas zonas, porque tengamos en cuenta que hablamos de Granada, y aquí se va a producir la rebelión de la Alpujarra y después la expulsión de algunos de sus habitantes anteriores. Pero bueno, más allá de lo que nos indique este análisis concreto, un vaciado que hemos realizado en el marco del proyecto con toda la información disponible para la península ibérica, bueno, para el área sur de la península ibérica, lo que nos muestra es incremento de Quercus ilex y Quercus caducifolio, es decir, de algunas de estas especies de encina y robles a partir de 1350, melojares, es decir, otra especie de quercinias en aumento desde 1450, y así sucesivamente. Es decir, los análisis palinológicos parecen evidenciar que las quercinias aumentan, o la presencia de las quercinias aumenta en la península a partir más o menos de la colonización del sur por parte de las sociedades cristianas. ¿Bien? Es decir, no habría un efecto negativo de esas sociedades sobre esta especie concreta. Insisto, no estamos hablando sobre todo el arbolado, sino sobre las quercinias. ¿Bien? El otro modo de aproximarnos son las descripciones de paisajes del siglo XVI. Para el siglo XVI tenemos algunos documentos fundamentales para toda la península ibérica, como es el caso del itinerario de Hernando Colón. El itinerario de Hernando Colón, ya hemos recurrido a él metodológicamente en otras conferencias previas, es una descripción de la península ibérica, una especie de guía de caminos de la época, ¿no? Así como la guía de carreteras del momento,
Y aparte de ofrecernos el itinerario para movernos entre dos poblaciones, nos habla también de qué nos vamos a encontrar entre ellas. Es decir, aquí hay montes espesos, aquí hay áreas de pasto. El otro documento, pero este tiene una cobertura menor, son las relaciones topográficas de Felipe II. Las relaciones topográficas de Felipe II son un catastro que se realiza para una parte de Castilla. Era un gran proyecto, era un proyecto de catastro para toda la corona de Castilla, pero se circunscribe finalmente a las áreas de Castilla-La Mancha y también en menor medida a Extremadura. ¿Y qué nos encontramos a partir de las descripciones de las relaciones topográficas, que además son muy precisas porque nos describen pueblo a pueblo el estado de los montes, y en este caso nos hemos tomado la descripción sobre la abundancia o escasez de leña para confeccionar este mapa que les mostramos a partir del software QGIS, que es un programa gratuito de información geográfica. Bien. En ella, en esta cartografía, hemos podido distinguir entre las zonas donde la leña es abundante y las zonas donde la leña escasea, y las zonas donde la leña es suficiente, es decir, donde las personas que responden al catastro consideran que hay suficiente leña para sus necesidades, donde consideran que hay mucha leña, mucha más de la que necesitan, y donde plantean que escasea. Bien, como vemos, las áreas representadas en verde, ya María José me está avisando de que estamos con el tiempo. Bien, me queda este y un mapa más que les voy a mostrar y terminamos. Bien, las áreas representadas en verde son aquellas donde la leña era abundante, con lo cual tenemos ya un indicio de que todas estas de aquí son del Concejo de Talavera, por cierto, de que las ordenanzas de Talavera cumplían sus funciones, y de que en aquellos lugares donde no hay leña es porque se han especializado en otro tipo de producción, y prácticamente de manera invariable nos dicen que utilizan la leña del arbolado que están cultivando, casi siempre olivar o almendro. ¿Bien? A partir del itinerario de Hernando Colón, ¿qué mapa hemos confeccionado también con el apoyo de las y los ayudantes del proyecto? Bueno, nos planteamos levantar una cartografía sobre el estado de los montes en una de las áreas que estamos estudiando, que es la zona de La Serena, en la provincia de Badajoz. ¿Y qué nos encontramos en ella? Bueno, lo primero, para entender lo que se está representando acá, es que todo este área comprendida dentro de la línea punteada, ¿bien? Es decir, todo lo que tenemos aquí, son territorios o es un espacio señorial, es decir, es la dehesa de La Serena, de la Orden de Alcántara, mientras que los espacios que están fuera de la línea punteada, ¿vale?, son espacios de administración concejil. ¿Bien? Entonces, a partir del itinerario de Hernando Colón, cuyas referencias tenemos aquí a la derecha, es decir, hay un cuarto de legua de prados, una zona de montes, una zona barrancosa, tierra llana, sierras y montes. Bien, una vez que hemos ordenado toda esa información de manera coherente en los itinerarios que vemos aquí marcados con los números resaltados en naranja, nos encontramos que dentro de la dehesa de La Serena no son abundantes los montes, si lo que hay son espacios de pasto, las quercinias habrían desaparecido, mientras que en aquellas zonas que estaban gestionadas por los concejos, pues parece, por la información que nos da Hernando Colón, que sí se mantienen los espacios de arbolado, es decir, el arbolado de quercinias, fijémonos en lo que nos dice, encinares continuamente, encinares, es decir, la quercinia que sí, ciertamente es una especie climática de la zona, pero es la que abunda, y estimamos que una parte de esa abundancia o de esa relativa buena conservación de las quercinias se debería también a esas políticas concejiles, a esas políticas